Buenas noches a todos. Buenas noches, pastora. Aquí estamos solitas, la pastora Edith y yo. Recordemos que estos estudios no son presenciales, pero son fuertes para cambiar el corazón de los papás y para cambiar el corazón de los hijos. Volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, como el espíritu de Elías, ¿no? Como termina el libro de Malaquías. Así que es precioso saber que tenemos oportunidad. La oportunidad que tenemos es de ver lo que está sucediendo con nuestros hijos, con nuestras propias vidas y también en nuestro entorno. Hoy venimos a servir al Señor con todo el corazón. Hoy venimos realmente a hacer la voluntad de Dios. Por eso queremos orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Y muchas veces lo hacemos fuera de cámaras, ¿no? Pero finalmente pedir que Dios nos guíe es lo más importante en nuestra vida. No queremos hacer nada que no quiera Cristo. Amén. Queremos hacer todo lo que el Señor desea y que el Señor nos dirija, que menguemos nosotros y que crezca Él y que sea Él el que nos abra el corazón acerca de este tema que hoy es un poquitito fuerte. Este tema se llama Afuera es una selva. Y eso es lo que tienen que enfrentar nuestros niños y lo que también nosotros enfrentamos hace tiempo y tuvimos heridas que tuvimos que sanar. Y me gustaría mucho empezar esta prédica con una oración para poder sentir que mi corazón se establece en lo que Él quiere, ¿ok? Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos amas y nos diriges y nos cuidas y nos proteges, nos encauzas, nos levantas, nos llevas al lugar perfecto, a saber cuál es tu voluntad. Seguramente nos equivocaremos en algo, Señor, pero tú y tu misericordia nos cubrirán para poder resarcir cualquier daño que podamos provocar. Y daños que provocamos en la vida de nuestros hijos y que provocó la sociedad en nuestras vidas y que provocaron nuestros padres en nosotros, y es el cuento de nunca acabar, Señor. Pero hoy venimos a tratar otro tema, para que podamos avanzar un poquitito más. Hoy yo bendigo a cada persona que esté escuchando, bendigo a los papás, bendigo a los hijos, bendigo a los ministros, bendigo a cada persona que esté escuchando esta prédica para que pueda tomar algo y pueda saber que tenemos oportunidad porque hay herramientas, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, pero estamos adquiriendo conocimiento para salir adelante. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Ok, esta prédica es la Escuela para Padres, número 22. Ya vamos por la número 22. Y afuera es una selva. Yo quise ponerle así porque realmente nuestros hijos tienen que enfrentar una selva afuera. Y sí, ellos lo disciernen, Ellos disciernen que esto es así, ellos se dan cuenta de que esto es así, porque en las escuelas los ambientes son difíciles, y más ahora que me estaban comentando que el ambiente en las escuelas está tremendo en cuanto a lo que tienen que aprender los niños, a lo que los maestros tienen que enseñarle a los niños, aún fuera de su voluntad. Está tremendo. Los libros han sido como una imposición para las escuelas y esto está fuerte, pero también hay situaciones internas entre los muchachitos que pueden dañarlos a ellos y es su manera de relacionarse unos con otros. Vamos a empezar y vamos a leer un poquitito. Hoy esta prédica surgió por una consejería que tuve con un adolescente y yo le puse a esa consejería modo bullying o la regla de oro. Y tú tendrás que escoger cómo enseñarle a tu hijo qué es lo que tiene que hacer para que él esté en modo bullying o en la regla de oro. ¿Ok? Vamos a tratar de desarrollar rápidamente la prédica. Sabemos que nos quedan nada más 25 minutos,
tratamos de respetar este tiempo para que ustedes puedan absorber toda la información y utilizarla con sus hijos, ¿ok? Aunque muchos de nuestros niños enfrentan en nuestros hogares competencia, envidias, egoísmos y cierto tipo de maltrato con sus propios hermanitos, primos o amiguitos, nada tiene que ver con lo que ellos vivirán en las escuelas. Y más ahora, más hoy en día, que se está perdiendo el recato, que se está perdiendo el pudor, que se está perdiendo la privacidad del cuerpo, se están perdiendo muchas cosas que antes era era como un tabú tremendo, ¿no? O sea, que te dijeran algo de sexual en la escuela, de la primaria, en el kinder, era inaudito, ¿no? Pero ahorita hay otro tipo de manera de pensar en la sociedad que como cristianos sabemos que está mal y no aceptamos. Tenemos que aprender nosotros a enfrentar esto hablando con nuestros hijos. Mira, yo te voy a contar rápido algo. Cuando yo entré a primero de primaria, yo no hice kinder. Yo entré a primero de primaria cuando tenía 5 años y piquito, casi 5 años y medio. Y yo me senté tranquilamente, pero mira qué cosas, han pasado cuántos años y yo no me olvido de eso. Y la nena que estaba al lado me dijo hola, y yo le dije hola. Y ella me dijo, si tú me muestras tu cosita, yo te muestro la mía. Claro, yo inmediatamente enganché de qué cosita me estaba hablando, ¿no? Y yo la miré y le dije, no, yo no te voy a mostrar nada. Chiquitita, 5 años. Le dije, no, yo no te voy a mostrar nada. Porque mi mamá a mí me había enseñado que mi cuerpo era sagrado, que nadie podía tocarme, que yo no tenía que mostrar nada, que yo tenía que sentarme con las piernitas cerradas, que una niña tenía que guardar el recato. Y yo había aprendido de mi mamá que era muy especial mi cuerpo, ¿no? Y cuando esta niña me hizo esa sugerencia, a mí me molestó. Bueno, me molestó tanto que han pasado 57 años y no me olvido, 58 años y no me olvido. No me olvido de esa escena. Y otro tipo de escenas también que viví en ese primero de primaria, la dureza del corazón de las personas, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo llevaba mi cartuchera, no sé cómo le dicen ahora, mi estuchera. Mi estuchera es que en Argentina le decíamos cartuchera, con mis plumones, mis lápices, mis colores, todo. Y ella me pidió un lapicito prestado y yo le dije, sí, claro, yo te presto el lápiz, ¿no? Y cuando yo le dije, ¿vos me prestás el sacapuntas? Porque estábamos en Argentina. Y ella me dijo, no, yo no te presto nada. Para mí fue un shock en ese momento el saber que yo le había prestado algo a ella y ella no me quería prestar nada a mí. Y fue como un parteaguas para comenzar a entender lo que yo iba a tener que enfrentar en esa escuela, ¿no? En casa mamá nos regañaba o papá nos llamaba la atención si nosotras éramos egoístas y nosotras teníamos que prestarnos los juguetes, las cosas. Entonces, aunque nosotras teníamos que enfrentar muchas cosas en la casa, nada tenía que ver con lo que yo tuve que enfrentar en la escuela. Y la primaria, pues, todavía, la secundaria, mal. Y en la prepa, pues yo ya me volví una persona rebelde, porque, como le decía, yo no quería ser adolescente, formé como una autodefensa, ¿no? Y me volví agresiva con tal de que no me lastimaran. Y esto es lo que hacen nuestros niños. Por eso necesitamos instruirlos en la palabra. Yo no fui instruida en la palabra, chicos. Mis papás no sabían, no conocían la palabra. Nos educaron como bien les parecía, como dice Pedro, ¿no? Ellos nos disciplinaban como bien les parecía. Y gracias a Dios que nos disciplinaron de alguna manera y que tuvimos papás. Pero finalmente fue muy difícil para mí cuando llegué a Cristo, porque todos mis conceptos estaban equivocados. Y Dios tuvo que cambiar todo, y todavía tendrá que cambiar aún más. Entonces, ellos van a tener que enfrentar estas situaciones y para ellos va a ser difícil, ¿ok? Escuchen. El simple hecho de salir del hogar
y comenzar a convivir con personas diferentes, que tienen educaciones diferentes, de modo de pensar diferente, ellos se enfrentarán a la realidad que existe afuera. Para ellos va a ser difícil, ¿no? De hecho, es cuando el niño comienza a percibir que la verdad que hay afuera se mueve diferente de lo que se mueve en la casa, ¿no? Y que hay una sociedad allá afuera que piensa de otra forma que nosotros. Ahora, tenemos que entender que nosotros somos creyentes y afuera ellos se van a enfrentar a personas inconversas, a personas que no creen en el Señor, que no tienen los principios del Señor. Por eso yo les decía el otro día, si ustedes pueden sacar a sus hijos de las escuelas, sáquenlos, porque en este tiempo es más peligroso que en el tiempo donde yo estaba. Cuando yo era chiquita había recato, chicos, había cierto freno, había cierto pudor, había cierta vergüenza de hablar de muchas cosas. Ahora te están impulsando a hablar de esas cosas cuando tienes 3 años. Y aquí está conmigo la pastora Edith, que todos sabemos que es maestra de escuela, y ella está tras bambalinas viendo todo esto. Pero no es solamente lo que el sistema te presenta, el peligro que hay ahí afuera, sino hay el hecho de que existe este sistema de bullying, ¿no? Donde los niños son maltratados, y nosotros como niños cristianos, o sea, mi hijo como niño cristiano tuvo problemas de este tipo, porque yo le decía, tú pegas y yo te castigo, porque no queremos que peguen, ¿no?, los niños. Pero ahí también tenemos que ser sabios, porque si ellos no se defienden de alguna manera, pues los agarran de puerquito, ¿no? Ahí está el pan, agárrate a este que no se defiende, que no hace nada, que no tiene el carácter, ¿no?, que se siente impotente ante la situación, y nos burlamos todo el año de él, ¿no? Y le destruyen la identidad, y ahorita vamos a ver lo que sucede con esto, ¿no? Escuchen. Allá afuera hay una selva. Es una selva. Es la ley del más fuerte, y este es el problema, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije? Mi mamá decía, el gallo grande pica al gallo chico, es un gallinero, ¿no? Y es cierto, el gallo grande pica al gallo chico, ni modo que el chico pica al grande. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer de nuestros hijos personas fuertes. ¿Cómo hacemos una persona fuerte? Una persona fuerte no quiere decir que tenga que ser agresiva o golpeador o maltratador, sino tiene que ser fuerte en su carácter, fuerte en lo que sabe que puede soportar y lo que no tiene que soportar, fuerte para poner límites, aunque sea una pulguita de 2 años. Él tiene que saber poner límites, porque si ya va a ir a la guardería o va a ir a la escuela, él tiene que saber lo que tiene que hacer o no. Yo tenía 5 añitos cuando yo dije, no, yo no te muestro nada, porque a mí ya me habían enseñado, me habían instruido que yo tenía que mi cuerpo era sagrado, que nadie podía tocarme, y gracias a Dios que me instruyeron así, porque por ahí había un montón de gente que quería toquetearte, ¿no? Y salías corriendo y decías, asqueroso, a mí no me toques, ¿no? Yo, la verdad, tuve situaciones donde salí corriendo y dije, a mí no me vas a tocar, ¿no? Y conozco, tenemos aquí un montón de gente que ha sido abusada, que ha sido tocada, y tienen unas situaciones emocionales fuertísimas. ¿Por qué? Porque esto rompe la identidad, ¿no? Y aunado a estas situaciones que se están dando en las escuelas, también existe este problema del acoso, del bullying, ¿no? Del maltrato hacia los niños. No queremos que nuestros niños sean maltratadores, pero tampoco queremos que los maltraten. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fíjate el versículo que mandé hoy en cotorreo, Joel 3, 9 y 10. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadores, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. ¿No? Y nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos sean fuertes. ¿Fuertes en qué? Fuertes en la sabiduría, fuertes en la inteligencia para discernir. Pero tú me vas a decir, pero pastora, tiene 2 años, tiene 1 año. Él va a aprender a discernir si tú le enseñas a discernir.
Y no importa que después en la adolescencia él traiga un malambo en la cabeza, un lío tremendo donde no sepa qué es lo bueno y lo malo todavía, pero él va a volver a esos principios como hemos hablado en este curso. Quizás tú y yo podamos pensar como cristianos que tenemos que poner la otra mejilla. Y sí, la Biblia dice que pongamos la otra mejilla, pero también sería importante saber que solo tenemos dos mejillas. Amén. Porque a veces te agarran como de punching bag, ¿no? Estás para acá y para acá. Y es un desastre tu vida porque tú piensas que tienes que poner la otra mejilla y ahora la otra mejilla y ahora la otra mejilla. Y es una situación dolorosa que vive el cristiano porque no sabe poner límites. Y como no sabe poner límites, no sabe enseñarle a su hijo que ponga límites. ¿Ok? Y que en esa selva existen comportamientos que pueden romper toda la estructura mental y emocional de nuestros niños. Muchos hemos vivido esto, chicos. Muchos hemos vivido que nuestros hijos estuvieron hechos pomada porque en la escuela los bullearon. Fíjate, aún al mismo Jesús lo bullearon, ¿no? Lucas 4, 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Esto es bullying. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. A mí me fascina Jesús. Amén. A mí me fascina Jesús porque así es como nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que no se dejen influenciar por ese dolor que ocasiona el que la gente se burle de uno, ¿no? Y que sepan defenderse, que sepan detener el asunto y decir, no, yo no estoy para esto, yo me voy, ¿no? Y no me voy a involucrar, porque el que bulea, ahorita lo vamos a ver, le fascina que la víctima se sienta mal, porque de eso se alimenta, ¿no? Y sean, aunque tengan 3 años, chavos, no estoy hablando de universitarios, estoy hablando desde el kinder hasta el final de la vida. Siempre habrá uno que te quiere bulear, pero si tú te dejas, te enojas, te metes, te ofendes, ya la regaste. Tú tienes que tener el carácter de detener esa situación. Amén. Por más pequeños que sean ellos, tienen que enfrentar fuera una selva. La ley del más fuerte, solo que en Cristo es más fuerte el que tiene más carácter. Para resistir al diablo y no darle lugar. Tenemos que enseñarles a ellos que si viene un ataque, nosotros tenemos que resistir el ataque. Ellos tienen que aprender a detenerse, a no permitir que eso les afecte en su corazón. Yo sé que es difícil lo que estoy planteando, pero lo tenemos que hacer. Tenemos que formar carácter en ellos para que ellos no se dejen afectar por esa persona que los está maltratando. Y también, por supuesto, checar que ellos no sean los buleadores, ¿no? Porque yo he conocido a niños cristianos que se sapean a los hermanos, que los maltratan y siempre los grandes abusan de los chicos, y ahí también papás tenemos en casa que tratar con este asunto, porque el bullying se define como para estudiantes, como para una escuela. No, el bullying también se da en las casas, ¿no? A veces tú te agarras a uno de los hermanitos o de las hermanitas y entre dos lo empiezan a fastidiar y la otra persona llora y se siente mal y a ti te vale gorro, ¿no? En esa insensibilidad que tú estás como niño, como joven, a ti te vale gorro y tú dices, pues yo me río, pues la que está maltratando es a ella, no a mí. Pero yo lo viví en mi casa, ¿no? Yo viví que nos uníamos de repente mi hermana mayor y yo y maltratábamos a mi hermana menor, hasta que un día yo dije, ay no, a mí no me gustó esto, yo no quiero hacer esto, y dejé de hacerlo porque me producía tristeza en el corazón. Pero si yo hubiéramos seguido toda la vida, ¿no? Esta forma de relacionarse entre los hombres existe desde siempre. Recordemos a los escarnecedores. ¿Se acuerdan que acabamos de ver el espíritu de burla y escarnecedor? Que habían escarnecedores profesionales que se sentaban en los teatros y ponían a la gente ahí y se burlaban de ellos. Imagínate, esto existe desde antes. El bullying, ¿no? Es
lo estipuló como un tipo de neurosis, lo estipuló un psicólogo escandinavo, ¿okay? Y lo denominó de esta forma y lo define como que un alumno está siendo maltratado o victimizado cuando él o ella está expuesto repentinamente por largo tiempo a acciones negativas de otra persona o un grupo de estudiantes o de personas, como te dije ahorita, ¿no? Nosotros nos agarrábamos a mi hermana la chiquita y la hacíamos pomada, hasta que un día yo me di cuenta que ella lloraba y dije, no, yo no quiero hacer más esto, no me gustó, este juego no me gustó, ¿no? Pero hay gente que se sigue, y tú conoces gente que el día de hoy se enfrenta a alguien y se burla de esa persona, la escarnece y es bullying. Finalmente es bullying. Y hay personas que reciben esa acción. ¿Por qué? Porque se victimizan y a veces porque no tienen la forma de salir de eso. No tienen la astucia, les puede mucho en el corazón, les duele y en lugar de salir con la astucia de esa situación, se quedan ahí y no saben, se acobardan. Híjole, esto es tremendo, chicos. Por eso tú tienes que observar en qué posición está tu hijo, ¿no? O tu hija. Y hoy vamos a ver las posiciones, los componentes de este comportamiento, ¿no? Son 3 componentes. 1, el agresor. 2, la víctima. 3, el observador. ¿Okay? El agresor, obviamente, es el que hace el bullying, el que fastidia, el que se burla. ¿Okay? La víctima es la persona que no sabe detener esa situación, se siente impotente, se siente miserable, sufre espantosamente porque generalmente no es solo una persona, son varias que se juntan a maltratarlo, ¿no? Y el observador, que ahorita vamos a ver que hay 3 tipos de observadores, ¿ok? Primero, el pasivo, quien contempla las acciones sin hacer nada. Yo estuve también en ese caso, que boleaban a la persona en el salón, feo, y yo no me metía, porque en cierta manera yo también menospreciaba a ese muchachito, y lo lamento mucho. Lamento mucho haber pecado de esa manera, porque es un pecado tremendo. Pero fíjate, es muy importante que tú veas en qué posición está tu hijo o tu hija, para que tú veas cómo instruirlo, cómo aconsejarlo, cómo sacarlo de ahí, ¿ok? El segundo es el animador, quien apoya al agresor para que continúe. No hace nada, pero se ríe, le dice, sí, hay que hacerlo, ¿no? Y el otro tiene el corazón malvado, pero este también, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la vaca. Entonces, el animador es igual de culpable que el agresor, ¿verdad? Sí. Ahora, fíjense, el activo, este me encanta, quien interviene de alguna forma para que se detenga la acción. Amén. ¿No? El observador que dice, no, yo tengo que hacer algo. No está en una posición pasiva en donde él no va a hacer nada, que se desarrolle la escena, ni modo, ahora a mí no me toca. No, yo soy valiente y voy a decir, oye, detente, no hagas esto. Qué padre, esta es la parte que le gusta a Jesús, ¿no? Muchos padres ven a sus niños como seres no inteligentes y completamente inocentes e inofensivos en sus actos. Pero ya es tiempo de comprender que el niño trae una naturaleza caída que debemos moldear a través de la corrección, mostrándole las circunstancias y las consecuencias de sus actos, para que él comprenda cómo tomar buenas decisiones a lo largo de la vida. Las acciones tienen consecuencias. A veces Dios nos perdona las consecuencias, a veces Dios extiende su misericordia, a veces la vida momentáneamente no te trata tan mal, ¿no? Y tú dices, no pasa nada, pero con el tiempo tú te vas a dar cuenta que lo que tú sembraste, tú vas a cosechar. Y en el momento donde alguien, ese buleador, sea maltratado por alguien, va a decir, pero ¿por qué me maltratan? No, bueno, porque eso es lo que tú sembraste, ¿no? La instrucción que nosotros impartamos hacia ellos siempre
estará presente en sus corazones. Siempre, siempre estará presente en sus corazones. Y esto necesitamos grabarnos, ¿ok? Tú tienes que observar, si tú tienes 2 hijos, 3 hijos, tú tienes que observar que quién está ocupando qué posición y cómo detenerlo y cómo explicarle que esa posición es mala, sea la de víctima, sea la de agresor, sea cual sea. La astucia de oponerse a un sistema malvado y completamente equivocado, conformado por actitudes fuera de la mente de Dios, es desarrollada a través de la disciplina, de la corrección, de la instrucción. La disciplina no es solamente la vara, por favor ya quítense esa idea. La vara sí opera, pero la disciplina está compuesta por instrucción, por corrección, por dirección, para saber qué hacer. Por eso mucha gente, chicos, tiene mucha imprudencia. ¿Por qué? Porque por esa falta de paternidad no tienen instrucción, ni corrección, ni dirección, ni nada. Entonces, a la hora de hacer las cosas, las hacen mal y no se dan cuenta, porque nadie les enseñó a discernir lo bueno y lo malo. Por eso tu pequeñín, que mide unos centímetros, chiquitín, que tú dices, es un angelito, no, ahí es donde yo empecé con mi hijo Natán desde bebé, a decirle, eso no se hace. A detener su maldad de alguna manera. Y me decían, no te entiende, no, sí me entiende. Natán era extremadamente inteligente y tu hijo también lo es, porque tu hijo tiene el mismo coeficiente intelectual, va a ir creciendo un poco con el conocimiento, con el estudio, se desarrolla el coeficiente intelectual, pero tu hijo no tiene el coeficiente intelectual de un chango, como dicen. No, tu hijo nació con inteligencia. Tu hijo fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros necesitamos desarrollar en ese muchachito, en esa muchachita, que puedan tener esa inteligencia espiritual para decidir correctamente a favor de las cosas que los van a hacer sentir bien a ellos. Y ahí es donde entra la regla de oro, ¿no? La regla de oro dice que tú no le harás a los demás lo que tú no quieres que te hagan. Tú tratarás a los demás como quieras que te traten. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a meternos con esto, con nuestros hijos, con quien tú tengas que tratar, ¿no? Con los alumnos, con los discípulos, para hacerles entender que la posición que Dios quiere es la posición del activo, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Y realmente a lo que hemos sido llamados nosotros no es a ser víctimas o a ser agresores. Nosotros hemos sido llamados a tener un carácter para que a través del carácter nosotros seamos la sal de la tierra. Y a lo mejor aún tu niño va a ser la sal de ese salón, porque él va a pensar diferente, ¿no? Él no va a pensar que lo que están haciendo está bien. Él no va a pensar que maltratar a los demás está bien. Él va a tener siempre esa duda en el corazón, sabiendo que su conciencia está a favor de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar. La conciencia de las personas siempre estarán a favor de la predicación del Evangelio y estarán a favor de la palabra de Dios. Porque Dios ha puesto una conciencia en los chiquitos y en los grandes. Ellos saben cuando hacen algo mal. Y tú crees que Él no sabe nada, que es un soncito, una soncita. No, deja de juzgar a tu hijo como eso. Tu hijo es más astuto que tú y que yo. Ten mucho cuidado con lo que permites que vean tus hijos, con lo que permites que ellos hablen, con sus acciones. No pases por alto, no dejes pasar situaciones que tú sabes que están mal, que ellos están desobedeciendo, que ellos están haciendo maldad, y tú dices, es chiquito. No, aquí es donde tú empiezas a formar el carácter para que él pueda comportarse, empezar a comportarse como un hijo de Dios. Un hijo que tiene identidad, un hijo que tiene herencia, una persona que tiene un futuro glorioso, que hay una visión de vida para él. Por eso yo siempre les digo que tengan cuidado y no traten a los niños como si fuera el perrito. El perrito no tiene más que un condicionamiento, ¿no? Estímulo-respuesta. No, tu hijo razona, tu hijo piensa, tu hijo entiende, tu hijo sabe cuando tú le dices que no haga algo. Y si lo sigue haciendo es porque él está en rebelión. Y esa rebelión es la que tenemos que quitar para que ellos no caigan en esto. Porque mira, con la rebelión no solamente pueden caer en ser el agresor,
ellos pueden caer en ser la víctima, porque el diablo siempre invita a la mesa a más demonios, nunca trabaja solo. Yo te pido que tú tengas cuidado con esto, porque cuando ellos crecen y tú te das cuenta que los bullearon, no sabes cómo te duele el corazón, porque dices, ¿por qué no lo detuve? ¿Por qué no me di cuenta? O cuando ellos se vuelven bulleadores, tú dices, ¿cómo es posible que mi hijo estuvo maltratando a alguien o a su hermanito años y no me di cuenta? Tengan cuidado, observen a sus criaturitas, como dice doña Lucha. Como quiera son criaturitas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Las criaturitas piensan, las criaturitas sienten, las criaturitas están recopilando información, las criaturitas están creando una identidad, y el diablo ha querido crear una identidad en nosotros satánica, y ustedes lo saben. Nosotros, ahora que conocemos a Cristo, estamos tratando de revertir a través de la gracia y a través de la sangre del Cordero lo que ha estado mal. Y nos ha costado muchísimo trabajo a nosotros, los adultos, volver al original y sentirnos en paz y en gozo y en alegría y en virtud. Y si nosotros tenemos la oportunidad de educarlos a ellos conforme a los principios de la Biblia, ellos se van a librar de muchas cosas. Habla con tu hijo, habla con tu hija, nadie puede tocarlo, nadie puede ver sus partecitas, él no le tiene que mostrar sus partecitas a nadie. Él tiene que tener cuidado de su propio cuerpo. Él tiene que saber que al Señor no le gusta eso, para que Él pueda sentirse tranquilo, porque el mostrar su intimidad, el dejarse tocar, le va a traer una frustración tremenda toda la vida. Ya me tengo que ir. Pero fíjense, necesitan ustedes observar, detecten en la casa quién está ocupando qué posición. Cuando oigan las prédicas, escuchen lo que se les está diciendo, porque yo sé que muchas prédicas hemos dado y hasta ahorita están pensando en una prédica que dimos hace 5 meses. Escuchen lo que se les dice, atiendan, no solamente oigan, escuchen, porque esto puede salvar a nuestros hijos de tener una identidad rota. Y sabemos que nos vamos a equivocar, pero cuanto menos nos equivoquemos, mejor. Yo te pido que tú observes a tus chiquitos, a tus chiquitas, y que hoy puedas detectar en qué posición están. No los etiquetes, no, en tu corazón no los etiquetes, pero sí puedes detener las acciones que ellos están haciendo. Si ellos se están comportando de esta forma, no es que queramos que ellos piensen que lo son, no los vamos a etiquetar, pero vamos a quitar esos comportamientos. ¿Qué te parece? Comparte esta prédica, te bendigo y bendigo tu casa, bendigo tu herencia, bendigo toda tu descendencia hasta 1000 generaciones, pero necesitas plantarte en la roca para poder enseñarle a tus hijos lo que tus hijos le enseñarán a sus hijos. Amén. Como dice Deuteronomio, nosotros pasaremos de generación en generación lo que sabemos que Dios nos ha dado. Que la gloria de Dios esté sobre tu casa, que el amor del Señor cubra tu entrada y tu salida, que toda tu vida sea una vida de victoria, de gozo y de alegría, y que tus hijos fructifiquen y sean fortalecidos para que sean padres y madres de naciones. Te bendigo y te veo, si Dios quiere, el miércoles mañana con el curso para liberación, ¿ok? El curso de liberación. No te lo pierdas. Adiós.